los asistentes ya. Estábamos ajustando por acá los dispositivos, sí, ya lo tenemos. Pues vamos a iniciar la sesión de hoy día, sí. Si hubiera alguna consulta, alguna pregunta, alguna inquietud. Ninguna, ¿no? Por ahora al menos sí. Si hubiera, lo hacemos, ¿ya? Muy bien, entonces estábamos ya avanzando con los primeros criterios del curso, ¿sí? ¿Se acuerdan qué fue lo último que hicimos? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién estuvo atento? Estábamos hablando sobre la clasificación en la estadística, ¿no? Ajá. Teníamos dos tipos de clasificación, según la naturaleza de la variable y según la medición de la variable. Ajá, muy bien. Habíamos clasificado los datos, ¿no es cierto? Porque los datos eran nuestra materia prima, ¿sí? Y necesitábamos de que, por lo menos, enterarnos cómo se clasifican ellos o cómo se presentan ellos, pues, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Muy bien. Entonces, repitiendo un poquito ahí ya en ese punto para retomar, ¿sí? Si ustedes son simples entendedores de que para hacer estadística, para aplicar estadística necesitamos la materia prima que son los datos, entonces teníamos que clasificarlos, ¿no? Y hemos hecho una primera clasificación, la que es la básica, la que se inicia, ¿sí? El conocimiento de los datos. Muy bien, vamos a suponer ahora sí, vamos a suponer en este momento que ya tenemos nuestra base de datos, mejor dicho, tenemos nuestra materia prima. ¿Qué debemos hacer con estos datos que ya lo tenemos? No, entonces estamos todos suponiendo. Entonces, veamos ahora sí qué podemos hacer, ¿sí? Y vamos a entrar por lo más básico que debemos hacer, ¿no es cierto? Saber presentarlos, ¿ya? Una vez que tienes tus datos, ya tienes la materia prima, vamos a aprender cómo debemos presentarlos, ¿sí? Y entonces vamos a ver ligeramente así en palabras sencillas como lo venimos haciendo, cómo debe ser la presentación de los datos. ¿Correcto? Muy bien. También se quedó el encargo, pues, que se formen los grupos, ¿no? Se supone de que ya habrán enviado los grupos. Yo he recogido, creo que, no me acuerdo, de 4 o 5 grupos, ¿sí? Me parece. Y por ahí también les he contestado que se ha recibido, ¿no es cierto? Pero supongo que debe haber más, ¿no? O faltan 1 o 2, no sé. Entonces, porque yo ya tengo que hoy día les voy a enviar hoy día el material que estamos avanzando, mejor dicho, los contenidos, ¿sí? Hoy día sí ya lo envío, después de clase lo envío, ¿sí? Y lo voy a enviar a los correos que ya lo hemos repasado, ¿sí? ¿Sí? Y también voy a enviar la relación de tópicos para seminario taller que está expresado por grupos, ¿sí? Voy a hacer un pequeño sorteo y de acuerdo a ese sorteo saldrá un orden, ¿no es cierto? Todo va a ser aleatorio, es decir, no sabemos quién es primero ni tampoco sabemos quién es último, porque lo vamos a aleatorizar y de acuerdo a eso ya le damos los tópicos, ¿sí? Y esa relación también les voy a enviar después de clase. Se supone que los que no tienen grupos, ¿sí? O no han formado ese equipo de alumnos, entonces no van a estar en relación. De todas maneras, todavía tienen chance hasta la hora que termina la asignatura, porque después que termine la asignatura, hago ese trabajo, ¿ya? Voy a aleatorizar los grupos que encuentro ya, porque he recogido, no sé si es 4 o 5 grupos, entonces faltaría unos cuantos nomás, pues, ¿no es cierto? Entonces, y luego vamos a aleatorizarlo y le colocamos sus tópicos para que vayan preparando su seminario taller paralelamente, ¿ya? Entonces, por ahora eso, ¿sí? Y en la siguiente sesión ya alcanzamos
en las sesiones siguientes vamos a seguir alcanzando nuestras primeras, ya, llamémosles, no sé cómo lo llamo, pero le vamos a llamar nuestra primera disposición para que ustedes ya vayan trabajando su trabajo individual, o sea, el llamado trabajo, ¿sí? Muy bien, eso les hago mención porque ya debemos entonces ahora sí ponernos pilas, ¿ya? Entonces, por ahora es lo que voy a alcanzar y en el transcurso de las sesiones ya empezamos a decir qué es lo que van a ir haciendo cada uno de ustedes, ¿ya? Muy bien, si hasta ahí hubiera alguna consulta, si no, continuamos. Ninguna, ¿no es cierto? Continuamos, ¿sí? Voy a buscar mi archivito, ¿sí? Para ver cuál es el que tengo que trabajar, ¿sí? Ya está. Me parece que es este. Ajá. Sí, es este. Ya. Sí, escucho. Ya. Ajá. Pero vamos a... Si tú dices en la diapositiva, ya hemos hecho eso, todavía, ¿no? Ajá. Ya. Ahorita vamos esa pregunta está con los contenidos que vamos a replicar ahorita, ¿ya? Es decir, de qué manera vamos a, claro, tiene mucha razón, ¿no? Entonces, por ahora estamos, como dicen, pues, indicando el camino, pues todavía no. Ya después entramos ya a la parte técnica, por eso es que a partir de la próxima sesión ya nos volvemos técnicos y además científicos, porque teorizamos y aplicamos, ¿ya? Ya la teorización termina, llamémosles entre comillas hasta hoy día, pues vamos a llamarle así, ¿no? Ya nos ponemos pilas, por eso es que hoy día ya tengo que comenzar ya a indicarles de los grupos, esas cosas de los trabajos, ¿no? Ya está. Y esa pregunta va con los tópicos que voy a empezar ahorita, porque eso es lo primero que tenemos que hacer, preguntándonos lo que nos ha dicho su compañero, ¿ya? Preguntándonos eso. Y eso de eso se trata, aunque ya lo había dicho, ¿ya? Bien, vamos a presentar entonces, ya lo encontré, y justo estaba leyendo y me estaba preguntando su compañero. Muy bien, aquí lo tenemos. Vamos entonces a compartir ahora sí. Ya deben estar viendo mi pantalla, si no me equivoco, sí. Ya está, gracias. Ahí está. Muy bien, la pregunta era bien simple y bien sencilla y esa tiene los contenidos, ¿no? La materia prima, dije así, hice la previa de la estadística, eran los datos, correcto. Para eso teníamos que saber, cuando yo tengo datos, cómo clasificarlos, ¿no? Eso es lo primero que tú tienes que, una vez que recolectas datos, ya tienes que, aunque sea mirándolo, decir, este es tal, según su naturaleza está el caso, según su nivel de medición está el caso, ¿no es cierto? Ya tienes que decirlo así y manejar esa clasificación. Muy bien, pero la pregunta era simple, ¿y ahora cómo recogemos los datos? ¿No es cierto? ¿Cómo nosotros nos agenciamos de esos datos? Pues ya su compañero dijo algo por ahí, bien simple, bien sencillo, ¿sí? Puede ser las encuestas, la observación, creo que dijo. Y eso es lo que vamos a ver en este primer tópico, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros debemos recopilar datos? ¿Ya? Y hay diferentes, llamémosles, métodos o técnicas, ¿no es cierto? Vamos a verlo, entonces, ¿sí? Vamos a verlo, ¿sí? Recopilación de datos, ¿no es cierto? Recopilación de datos. Muy bien, recopilación de datos. Decía por ahí entonces que la recopilación o recolección de datos es el momento en el cual el investigador se pone en contacto con los objetos o elementos sometidos a estudio. Pero ¿cuál es el propósito de eso? El propósito es obtener los datos o respuestas de las variables
que vas a explorar, de las variables que vas a estudiar o de las variables que vas a analizar, ¿no es cierto? Más o menos así es. ¿Bien? Entonces, dentro de las técnicas más frecuentes que hay, dentro de las técnicas más de mayor uso, no significa que son las únicas, por supuesto, pero las de mayor uso, las que más se utilizan para ser más simples, tenemos las siguientes, ¿no? Y esas son técnicas, ¿no? Son técnicas ya definidas, ¿no? Lógico que yo lo voy a hacer de la manera solamente de información, pero esas técnicas tienen una infinidad de cosas, mejor dicho, de principios, de funciones, de subclasificaciones, etcétera, ¿no? Pero eso ya cuando uno estudia específicamente cómo se formó la técnica, ¿no es cierto? Y una de ellas, por ejemplo, o la primera, es la llamada observación, y que muchos investigadores trabajan con esta técnica, ¿no es cierto? Los famosos investigadores pues, que hacen análisis microscópicos, mucho trabajan con esta observación, ¿no? Ahorita en este estado de emergencia, pues, esos investigadores, mediante la observación, pues en este estado de emergencia han tratado de sacar esa llamada vacuna, ¿no es cierto? Esa llamada vacuna para este virus que atacó al mundo, ¿no es cierto? Entonces la observación es una de las primeras, llamémosles, o de las técnicas más usuales, para ser más simple, que se utiliza mucho para recopilar datos, ¿ya? Entonces, mediante esta técnica ustedes pueden recopilar muchos datos. Entonces, depende del fondo, del estudio que vas a realizar y tendrás que ver cuál es la técnica más adecuada, ¿no es cierto? ¿Y qué es la observación? El mismo nombre dice, ¿no? Consiste, dice, en mirar con rigor, ¿sí? Mirar con rigor significa mirar con mucha precisión, ¿no es cierto? Que en forma sistemática y profunda y con el interés de descubrir la importancia de aquello que se observa, es decir, con el interés de descubrir lo que tú estás queriendo estudiar, analizar, ¿no? Entonces, esa es la técnica. Y la técnica pues, puede ser una observación directa, puede ser una observación indirecta, una observación participante, etc. Como les dije, la intención es indicarles qué técnicas hay, ¿ya? Entonces, el modo y forma, pues ya depende de cómo ustedes puedan trabajar. Entonces, cuando tú observas, por ejemplo, en llamados microscopios, es una forma. Pero también puedes observar así de manera natural. Por ejemplo, ¿qué hacen los biólogos cuando, vamos a suponer, están revisando o explorando sus cultivos, ¿no? Por ejemplo, quieren estudiar el color de las hojas en un momento adecuado, en un tiempo adecuado, solamente van y observan cómo están las hojas del cultivo, ¿sí? Y quieren ver cómo va coloreando de acuerdo al, no sé, al clima, al ambiente, qué sé yo, ¿no? Entonces solamente por observación. Entonces hay formas infinitas que por observación tú puedes trabajar y encontrar datos, ¿no es cierto? O sea, encontrar esas respuestas que necesitas de lo que tú quieres, llamémosles, o es de interés para tu análisis. Muy bien, entonces una de las primeras formas para recopilar datos es la observación. Muy bien, estamos trabajando las técnicas de mayor uso y eso hay que manejarlo de este punto, ¿ya? Otra técnica que podemos también mencionarlo, ¿sí? Y que se utiliza bastante es la entrevista, ¿no? Eso se ve en el mundo de la comunicación, ¿no es cierto? Mediante la entrevista se encuentra una infinidad de resultados, mejor dicho, una infinidad de datos, ¿no? Mediante la entrevista tú puedes sacar datos de lo que es de interés en tu análisis o en tu estudio o en tu exploración, ¿no es cierto? Y la entrevista también lo utilizan demasiados, llamémosles técnicos, profesionales, estudiantes, para obtener información o que mejor datos, ¿no es cierto? Muy bien, entonces la entrevista, ¿cómo se da? Pues bien simple, podríamos decirlo así, que la entrevista consiste en establecer una situación de interrelación entre personas. Así se da la entrevista, pues, ¿no?
es una interrelación entre personas, en la cual pues el entrevistador, de acuerdo a objetivos preestablecidos, de acuerdo al interés que tú quieres, de acuerdo al análisis que tú quieres, solicitas pues que el entrevistado le proporcione datos, le proporcione respuestas o le proporcione información, ¿no? Y esa es la entrevista. Entonces tú también puedes sacar información mediante la entrevista. Vamos a suponer que tú quieres saber en tu comunidad, llamémosles los comercios informales, qué tipo de régimen tributario se encuentran, pues vas a entrevistas a cada responsable de ese, no sé, de ese comercio, de esa entidad, ¿no?, comercial, qué sé yo, ¿no? Y mediante la entrevista tú vas sacando información, ¿no es cierto? Entonces es una manera también de que tú sepas otra de las técnicas para poder recopilar datos es la llamada entrevista. Muy bien. ¿Qué más tenemos dentro de estas técnicas más frecuentes, de estas técnicas de mayor uso, ¿no? ¿Qué más tenemos? La llamada cuestionario. El cuestionario. El cuestionario, sí, a veces lo utilizamos y a veces lo relacionamos con la encuesta, ¿no es cierto? Yo aquí le he puesto, llamémosles entre comillas separado, pero lo fundamento porque ya, lo fundamento porque hay muchos autores que ya le ponen que, llamémosles que la técnica es el cuestionario y el instrumento es la encuesta, ¿no? No, yo lo he separado. Eso no significa que esté mal, sino que son enfoques ya, nada más, son enfoques. Pero yo lo sustento, ¿ya? Entonces, ¿qué es el cuestionario? Y ahí lo diferencio para que algunos lean alguna bibliografía y van a ver que lo toman diferente, pero que en el fondo casi es lo mismo, ¿no? No hay ninguna, llamémosles, que se contraponga, sino que es la forma de cómo se le llame nada más, ¿ya? Muy bien, el cuestionario entonces, ¿qué viene a hacer? Vamos a definirlo en pocas palabras que lo estoy haciendo, ¿sí? Es un instrumento constituido por un conjunto de preguntas. Este conjunto de preguntas, pues, se supone que están articuladas, ¿no? Y que se formula al encuestado, pues, trata solamente como pregunta, como enunciado, porque pareciera que fuera encuesta, ¿no es cierto? Bien lo dicen por ahí. Que se formula al encuestado, que se formula al elemento de interés, que se formula al ente al cual quieres tú utilizar este cuestionario, ¿no es cierto? Entonces, para ello se utiliza un llamado formulario, ya no se utiliza una encuesta, por eso lo fundamento. Entonces, para ello se utiliza un formulario que está impreso para registrar las respuestas. Entonces, ese es mi fundamento, ¿ya? Otros dicen, no, para ello se utiliza una encuesta, es donde tú registras las respuestas. Entonces, yo lo tomo así nada más, ¿ya? Muy bien, o sea, son vocablos, ¿no? Pero al final es casi parecido. Muy bien, pero para mí ese es el cuestionario. ¿Cuál es el fundamento del cuestionario? El fundamento del cuestionario es que antiguamente, yo digo antiguamente para hacerle la aclaración, el cuestionario pues era demasiado engorroso en el sentido de que tú podías hacer un formulario con una secuencia de ítems muy rico para obtener infinidad de datos, infinidad de respuestas, infinidad de información. Entonces, eso constituye el cuestionario. Pero por la forma, llamémosles un poco completa, conjunta o grande de preguntas, entonces el cuestionario era un poco, llamémosles pesado, así en el término un poco así común, primero para elaborarlo y segundo para recogerlo. Claro, porque antes, si tú, por ejemplo, querías hacer este cuestionario para las empresas del departamento de Tumbes, primero tenías que hacerlo llegar. No tenías que irte primero a fijar quiénes son tus elementos de la población o tus empresas que vas a trabajar y llegar a cada empresa y entregar el formulario para que te llenen y puedas tener esa información.
Eso es lo primero. Entonces, lo primero, ¿cuál era? En lo pesado era elaborar el cuestionario. Segundo, llevar el cuestionario a cada empresa, por decirte como ejemplo. Y tercero, era ir a recoger todos esos datos que tenías que encontrar en el cuestionario que tú has dejado. Entonces, si bien es cierto, era un instrumento pues completísimo de información que podías obtener, pero era bastante pesado su uso, ¿no es cierto? Un poquito pesado. Pero era lo mejor que podías recoger. Entonces, ¿eso qué pasó con el cuestionario? Ahora se ha vuelto mucho más ya, creo que es el que más se utiliza a nivel del mundo. Ahora es a nivel del mundo. ¿Por qué? Porque lo aceleró demasiado el uso de las tecnologías, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo decía antes, eso es lo que nos ocurría. Pero ahora, con el uso de las tecnologías, tú elaboras un cuestionario, ¿sí? Y ya no necesitas irte a las empresas, basta con sus enlaces, tú lo puedes hacer llegar a cualquier empresa, no solo de tu ente, sino del mundo, ¿no? Y también lo puedes recoger por ese medio porque te lo envían directo, nada más. Entonces, ahora el cuestionario es uno de los instrumentos muy utilizados, pues, ¿no? Por eso es que tenemos una información rica en la web de todas las áreas que existan de trabajo, de información que se pueda recolectar, ¿no es cierto? Entonces, el cuestionario es otra de las formas o técnicas, para ser más exacto, para recoger datos. Pero ese es un cuestionario, ¿no es cierto? Muy bien. Y otra de las técnicas, sí, escucho. Claro, claro. Es que el cuestionario la formulas porque hay un formulario que la recibe. Y tú dejas nomás el cuestionario para que llamémosle que te lo llenen. Pero, sí, pero en la entrevista tú la recoges por tus medios tuyos. Pero las preguntas las llevas ya porque el entrevistador tiene que tener el interés de lo que va a querer recibir como respuesta, ¿no? Como dato, ¿no? Claro. Entonces, pero ya tú lo recoges, ya puede ser por medio digital, por medio escrito, vas haciendo como dicen tus apuntes, ¿no? Más o menos por ahí va, ya. Entonces, el cuestionario es un papel, la entrevista es información que te le envían oralmente, por cierto, ¿no? Muy bien. Otra de las técnicas es la llamada encuesta por muestreo. Entonces, ahí quería llegar, ¿no es cierto? Que la encuesta por muestreo no es un cuestionario propiamente dicho. Si quisiéramos decirlo como cuestionario, pues sería un cuestionario ligero, nada más. Ya no constituido por una infinidad de conjunto de preguntas, sino un cuestionario súper ligero, ¿no? Súper, llamémosles, de poca pregunta, para ser más sencillo en el vocablo, ¿no es cierto? Pero por eso lo expreso que la encuesta por muestreo para mí es otra de las técnicas. Y es una de las técnicas que más se utiliza últimamente, ¿no? Han visto cuando hablan de la satisfacción de la gestión del presidente de la República, que lo sacan cada semana, ¿no? Cada semana lo sacan. ¿Sí? Entonces, ese lo hacen por encuesta por muestreo y lo hacen rapidito. Pues. Por eso es que lo hacen, cada semana sacan información, ¿no? Entonces, no es un cuestionario donde se pueda, pues, que tiene un poquito más de preguntas que se pueden articular y demora un poquito más, ¿no es cierto? Inclusive para su análisis, ¿no? La encuesta por muestreo es muy ligera. A veces lleva dos o tres consultas y eso es suficiente, ¿no? Pero más o menos por ahí va la idea, ¿no?
mientras que el cuestionario puede llegar a 40, 50, 60 preguntas, ¿no? Muy bien. Entonces, la encuesta por muestreo es la que últimamente se utiliza, y mucho se utiliza también en la investigación, ¿no? ¿Sí? Demasiado, por no decir. Bueno, y lo he puesto así, consiste en elegir una muestra representativa de una población determinada para recopilar datos. Y esta encuesta requiere de técnicas especiales que se analizan en el curso de técnica del muestreo. Bueno, eso es ya para seleccionar a quienes los vas a aplicar, ¿no? Muy bien, entonces me parece que me están pidiendo entrar, sí, disculpen, a ver, espérense. Sí está, Olivares Bravo, ya, me está pidiendo entrar, listo. Cumplimos con ella, ya está. Ya está, entonces, como técnicas, tenemos entonces repitiendo la observación, la entrevista, el cuestionario y la encuesta por muestreo, ¿ya? Esas son las técnicas que hemos podido, al menos yo pienso de que son las de mayor uso, ¿ya? A partir de ahí han aparecido una infinidad de técnicas, ¿ya? ¿No? Especialmente en el mundo de la Big Data, ¿sí? Donde es el mundo de los datos, ya hay técnicas ya inclusive con nombres un poquito hasta extraños, ¿no es cierto? Muchos utilizan el lenguaje inglés, ¿no? Para definirlas. Pero estas son las que mayormente hasta la fecha, pues, son de uso muy frecuente en todos los papers de investigación o artículos científicos que más se utilizan, ¿ya? Muy bien, pero aparte también no solamente se trabaja con técnicas, ahora también se puede trabajar con ese mundo de fuentes de datos, ¿no? Entonces, yo creo que he puesto por acá otras fuentes, le he llamado, ¿no es cierto? Donde tú puedes recoger datos, ¿no es cierto? Claro. Hay otras fuentes y muchos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el INEI tiene una fuente de datos, pero valiosísima, ¿no? Tiene datos, pero bárbaro, y uno los puede obtener, por si acaso, ¿eh? Entras a su página y ingresas y están en formatos, por ejemplo, están en formato de Stata, creo que Stata y SPS, algo así, ¿no? Sí, en esos formatos encuentras datos cualquier cantidad, ¿no? Muy bien. Otras fuentes, entonces, que también podemos recoger, por ejemplo, por decir ahí, ya lo dije, en esa base de datos del INEI. Esa es otra de las fuentes, ¿no es cierto? No sé qué más puse por acá. Ah, ya, bueno, algo más sencillo puse en las planillas, ¿no? Las planillas que toda institución tiene. A veces uno quiere trabajar, pues, los salarios de los trabajadores, quiere trabajar los descuentos, las CTS, etcétera, ¿no? Otra de las fuentes, las actas, ¿no? Las actas donde se hacen infinidad de información. Si estamos en el sector salud, las historias clínicas, ¿no? Que muchas investigaciones trabajan con las historias clínicas, menos lo de salud, ¿no? Porque no pueden estar con cada paciente, basta con el diagnóstico que hacen los médicos y lo van registrando en esas historias, ¿no? Otras son los recetarios o los diversos apuntes que tienen muchas de las áreas, tanto de las diferentes instituciones o entes que dan servicios, ¿no es cierto? Entonces, también puse que actualmente dice acá, ¿cuál se me ha puesto? Se tiene una herramienta a veces recurrida de información que permite el avance de trabajo y se puede mencionar lo siguiente, ¿no? También se trabaja, pues, otra fuente de datos son los artículos científicos, ¿no? Donde ya prueban, inclusive lo publican para que uno los pueda utilizar, ¿no? Especialmente de esas que son indexadas y en las revistas más reconocidas, ¿no? El Internet, donde ya encuentras información de todo lado, ¿no? Y el correo electrónico, que es una de las maneras también para digitalmente obtener información, ¿no? Por correo electrónico tú puedes hacer llegar a las entidades o a quien quieras obtener información y pedirle respuestas, ¿no? Pero esto no es una técnica, simplemente se utiliza como una fuente nada más, ¿ya?
Entonces, formas de recopilar datos, y ahí vamos contestándole a su compañero, hay bastante, ¿no? Como técnicas o como tipo llamado otras fuentes. Cuando tú recoges de otras fuentes, pues ya los datos ya no son primarios, sino son secundarios, porque han sido recogidos en su momento por otra finalidad y tú le vas a dar otro, llamémosles, otro estudio, otra exploración, ¿no es cierto? Muy bien, de esa manera entonces uno puede recopilar datos, ¿ya? La pregunta es entonces, si yo tengo que tener datos para trabajar con mi trabajo, porque tu trabajo va a ser recopilar datos, ¿no es cierto? Ese trabajo individual va a ser trabajar datos, entonces tienes que tener datos. La pregunta va a ser entonces, ¿cómo voy a recopilar yo mis datos? ¿No? Ya te dije, pues ahora sí, de qué manera las puedes hacer, ¿no? De qué manera las puedes hacer. Y esa era la respuesta que le teníamos que dar a tu compañero en este momento. Muy bien. Consultas hasta ahí porque me pareció importante que su compañero diga y de qué manera puedo recoger datos, ¿no? Escuchamos. Exactamente, eso es lo que le llamo datos del nivel secundario, ¿no es cierto? No es que sean, no nos sirvan, lo que pasa es que se le va a hacer otro uso de acuerdo al interés o al estudio de quien ya lo utilice, ¿no? Claro, así es. Entonces también esa es otra manera de obtener los datos y muchos se obtienen ahora de otras fuentes, ¿no? Muchas informaciones ahora, muchos análisis, muchas investigaciones se hacen de otras fuentes, de fuentes donde ya lo han recogido la información, ¿no? Y en claro, por ejemplo, y en estas últimas 2 años que hemos pasado una emergencia bárbara donde no podíamos ni salir, las investigaciones se han hecho de otras fuentes, ¿no? Solamente llamémosles digitalmente. A partir de ahí han ido sacando sus observaciones. Docente, una pregunta, ¿y eso no puede afectar en los resultados? Cuando tú sacas de fuentes serias, no. Si tú sacas de cualquier lugar que no sabes ni siquiera quién las hizo o quién las recogió, pues sí puede afectar, ¿no? Porque no le das, llamémosle, la credibilidad del caso. Pero tenemos que comprobar que está verídica, ¿no, docente? Porque, por ejemplo, en Google hay un montón de fuentes falsas, como es Wikipedia, que no da no. Una información verídica. Exactamente. Eso ya es de qué fuente la vas a sacar, ¿no? Eso sí es cierto. Por eso yo estoy hablando de fuentes pues serias, ¿no? No de cualquier hipotéticas que ponen por ahí y uno lo utiliza solamente para utilizar o aprender técnicas, ¿no? Muy bien. Entonces, más o menos como ven, un resumen para poder nosotros tener ese bagaje y ya estar más o menos enfocados en qué o de qué manera vamos a recopilar datos. Entonces, por ahí ya voy refrescando algo, todavía no lo especifico bien, pero ya lo voy refrescando algo porque conforme voy avanzando lo especifico bien, ¿ya? Cada estudiante, sí, cada estudiante, para que haga su trabajo, tiene que tener datos. Ahora sí, le voy dando ya un poquito más, ¿ya? Se va a agenciar de datos, se va a tener que recopilar datos, recoger datos. La manera, ya hemos visto un montón de maneras ahí, ¿no? Entonces al final pondrá como fuente tal cosa, ¿no? Si yo lo he hecho por entrevista, en la fuente diría nada más datos recogidos mediante entrevista personal, ¿no es cierto? Si yo lo he sacado de algún, llamémosle centro, dice datos recogidos del centro tal, ¿no es
¿cierto? Entonces, toda la información que ustedes recojan tiene que tener una fuente. ¿Y en cuánto encuestas, docente? Claro, entonces eso igual. Datos recogidos mediante la encuesta que está en el anexo, por ejemplo, ¿no es cierto? Algo así, ¿no? Entonces, De algunas tesis también se puede sacar información, ¿o no? y lógico, claro, porque las tesis son elementos verídicos, ¿no? Que inclusive se contrastan exponiéndolos, ¿no es cierto? Claro, o sea, quedan ya como elementos, datos recogidos de la tesis tal, ¿no? Inclusive tienen hasta fecha los datos, ¿no? Cuando ustedes sacan, por ejemplo, el PBI, ¿no? PBI, datos recogidos, PBI, año tal o periodo tal, ¿no? Sí, claro, así tiene que poner. ¿Sí escucho? Bueno, yo ya dije una, ¿no? De la página del INEI, ustedes sacan información, cualquier cantidad. Hay mucha información, aquí más es demasiado, ¿no? Pero están en formatos, así como te he dicho, en formato SPS, están en formato Stata también, y hay otro formato que no sé qué formato es, ¿ya? Pero ustedes pueden sacar ahí, pueden recortar ahí, porque la información es abrupta, ¿no? Es abrupta el que hay ahí. Y lo tienen por periodos, lo tienen por año, lo tienen por meses, lo tienen por trimestre, y depende de cuál es el interés, pues, ¿no? Si estás en interés social, interés económico, interés tributario, interés de vivienda, de salud, hay mucha información, ¿no? Ese es por un lado. Por otro lado, se han abierto una infinidad de páginas a nivel de esta cosa de la emergencia, ¿no? Y ustedes pueden revisar las diferentes páginas y solamente por ahora, como estamos solamente haciendo, llamémosle reconocimientos de nuestras teorías que vamos a dar, por ahora cualquier información va a ser buena, aunque sea hipotética, ¿ya? Aunque sea hipotética. Pero sí nos gustaría de que saquen o que tengan información, ¿ya? Es decir, cada uno se agencie de alguna información, ¿ya? Vamos a ver algunos parámetros por ahí, sí, vamos a ver algunos parámetros por ahí, pero ahorita todavía les digo que se queda con la intención así ya de trabajo. Cada estudiante tendrá que tener un conjunto de datos, ¿ya? Las formas como las recoja podrá ir pensando, pero ¿qué datos va a tener? Por ahí vamos a ir aclarando, ¿ya? Por ahí vamos a ir aclarando, ¿ya? Dejemos avanzar un poquito más y de ahí vamos a ir aclarando, ¿ya? Para que quede listo eso. De la próxima clase ya no pasa eso y ya va a quedar para que ustedes empiecen a hacer su trabajo, ¿ya? Entonces, por ahora seguimos avanzando todavía. Por ahora ya dimos ya cómo debemos tener en cuenta cómo se recopilan datos. Y así vamos a seguir haciendo y luego vamos a ir especificando ya cómo deben ser los datos que van a recoger, ¿ya? Porque hablar de datos es inmenso, ya dije, pues, y todo, pues, ahora se basa en el mundo a nivel de datos, ¿no? Todo hasta para saber el costo de vida se basa en función de datos, ¿no? Todo. Ahora, no hay nada que se escape. Muy bien. Seguimos. Si yo ya tengo, entonces, conocimiento de cómo recoger datos, y voy a asumir ahora que ya recogí datos, porque ya aprendí la técnica y ahora con una de ellas ya recogí datos. La pregunta es, ya tengo mis datos, ¿qué voy a hacer con mis datos? ¿Qué voy a hacer con mis datos? Como yo estoy recién aprendiendo, pues lo mínimo que tengo que hacer es tratar de presentarlo. Verificar si los datos que he sacado son ciertos y comprobarlos para luego... Bueno, esa es ya la limpieza de datos, ¿no es cierto? Información completa. Correcto, muy bien. Eso es, cuando tú recoges datos, tienes que darle la limpieza necesaria, ¿no es cierto? ¿Qué es la limpieza? Verificar primero que tus datos estén completos. Segundo, verificar si tus datos son un poco, llamémosle, serios. Por decirte, ¿no? Vamos a suponer que tú sacas, no sé, por fecha sacas
número de empresas creadas, por ejemplo, ¿no? Por fechas, ¿no? Por decirte, de cada mes en el departamento tal, por decirte. Entonces tú tienes que revisar eso, ¿no? Tú has sacado de 2 o 3 años, llamémosles, vas a tener 36 datos. Entonces tienes que revisar, por ejemplo, que ahí no haya un número que diga, pues, 3.4, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que en un mes tal y de un año tal, el número de empresas creadas no puede ser 3.4. ¿Te das cuenta? Tú lo recogiste, pero no puede ser eso. ¿Y por qué no puede ser ese dato? Porque no se pueden crear 3 empresas más 0.4 de empresas. ¿Te das cuenta? Entonces, ese se llama, como dice su compañero, darme cuenta que he recogido. Eso se hace en lo que tú recoges. Eso se llama limpieza de datos, o sea, verificación de datos. Y si hay que limpiar datos, pues eso tengo que anularlo. O en todo caso, volver a ver si no me he equivocado yo o se ha filtrado, ¿no? Algún error ahí, ¿no? Entonces son así. Eso es lo primero que se hace cuando uno recoge datos. No se recoge y ya está presentando, no. Se verifica, se comprueba y se limpia el dato, ¿no es cierto? Eso se llama limpieza de datos. Muy bien, pero una vez que ya tengo esos datos ya serios, listos, ¿qué tengo que hacer? Entonces, ya lo dijo su compañero por ahí, voy a aprender recién, voy a darle un primer análisis. Voy a ver cómo se presentan esos datos para que me exprese algo, por lo menos en la presentación, ¿sí? Y comienza la estadística a trabajar, ¿ya? Entonces, cuando tú presentas la información, cuando tú presentas los datos, ya la estadística comienza a hacer su trabajo, ¿ya? Entonces vamos a entrar a esa partecita de presentación de datos. Presentación de datos, ¿ya? Muy bien. Para presentar datos, antiguamente consideraban 3 formas, pero con el pasar del tiempo se quedaron en 2. Entonces vamos a hablar de esas 2 formas nada más, ¿ya? Ya no le vamos a mencionar la tercera, porque quedó obsoleto y sabíamos de que esa no era una presentación, para ser simple. Muy bien. Hay 2 maneras de presentar datos, y son las que mayormente se hace involuntariamente, a veces le decimos porque ya lo hacemos nomás, ¿ya? Pero son formas de presentar datos, y son las más usuales, y que es más, siempre son las mismas, ¿no es cierto? Entonces, 2 formas. Una primera forma es mediante la forma tabular. Y mediante esa forma tabular estamos hablando de esas tablas o cuadros estadísticos, ¿ya? Ahí he puesto tablas y cuadros estadísticos porque yo lo menciono conforme dice el INEI, ¿ya? Esta partecita es conforme dice el INEI. Pero hay otras maneras que otros autores no lo consideran tan así. No, eso no dice que está mal, sino que simplemente son indicaciones, ¿no es cierto? Muy bien, entonces una de las primeras formas, y que la mayoría la hacemos, es en forma tabular, y eso lo expresamos mediante tablas y cuadros estadísticos, ¿ya? Y otra de las formas es mediante la forma gráfica expresada mediante los llamados diagramas, mediante los llamados diagramas. Muy bien. Eso va a implicar entonces dar algunos alcances muy rápidos, por supuesto que lo vamos a hacer, de cómo es esa forma tabular, así muy rápido dije, y de ahí nos vamos a ir a la práctica ya, ¿no? Claro. Pero sí lo vamos primero a indicar y luego lo hacemos en la práctica, ¿ya? Eso sí. Y de manera entonces tabular lo vamos a expresar y luego lo hacemos mediante gráficos o diagramas, ¿ya? Muy bien. Entonces, para ello vamos a empezar por la primera y luego terminaremos por la segunda, a fin de que se pueda ver ya cómo es la presentación, ¿ya? Muy bien. Entonces, veamos la primera forma. La forma tabular expresada en tablas y cuadros estadísticos y vamos a ver cómo es ahí. Y luego terminamos con la forma mediante gráficos. Muy bien, no sé qué más puse por acá, ya está. Ya. Entonces, hablemos de la primera forma y hablamos de esas llamadas tablas estadísticas, ¿no es cierto?
Pues como ustedes ven, hablar de tablas estadísticas es hablar de esas líneas y rayas, ¿no es cierto?, que hay ahí, y que, bueno, tienen un fundamento, ¿no? Dice, las tablas estadísticas presentan ordenadamente, así dicen, ¿no? Toda tabla estadística entonces ya habla de un orden. ¿Ah? No es que yo pongo nada más así. No. Las tablas estadísticas, cuando tú elaboras, es porque le vas a dar un orden. O sea, por defecto se llama eso, ¿no? Por defecto. Entonces, cuando tú hagas una tabla, se supone que le has dado un orden, porque si tú has hecho una tabla así muy rápida y no le has dado un orden, entonces necesitas primero darle un orden, de acuerdo a lo que tú tienes, por supuesto. Muy bien, entonces las tablas estadísticas presentan ordenadamente los datos estadísticos y lo van a presentar sea en filas y sea en columnas, ¿no? Y todos van a estar clasificados y agrupados de acuerdo a criterios específicos. Entonces, así de simple debes conocer cómo es una tabla estadística. Entonces, cuando tú hablas de tablas estadísticas, es hablar de estas formas de presentar los datos, ¿ya? Y siempre las tablas tienen orden y siempre tienen un criterio específico de cómo hacerlo, ¿ya? Esa es la idea. Manejando esta expresión simple que lo digo, entonces más o menos ahí es donde enfocamos que tú tengas cuidado en hacer una tablita, que es muy sencilla, por supuesto, y todo el mundo lo hacemos, ya hemos dicho, hasta por defecto hacemos tablitas, ¿no? Ya está. Muy bien. Manejando ese principio, entonces, yo he puesto acá algo que vamos a un poquito a distinguir nomás, no es que yo esté clasificándolo, no, tenemos que distinguir, ¿ya? Y eso mucho se ve en los diferentes medios digitales o libros que ustedes revisen, ¿no? Dice, en las tablas estadísticas, metodológicamente conviene distinguir, no estoy diciendo que se divide, ¿ya? Conviene distinguir a las llamadas tablas de frecuencia o también llamadas tablas de distribución, o también le llaman tabla de distribución de frecuencia, que es lo mismo, y también debes distinguir a qué son los cuadros estadísticos o cuadros de análisis, otros le llaman, ¿no? O simplemente cuadros estadísticos, ¿no? Entonces, cuando tú estás haciendo tablas estadísticas, repito, entonces, donde estás poniendo los datos ordenadamente y de acuerdo a un criterio específico, en este punto tienes que distinguir en qué momento estás en tablas de frecuencia o distribución y en qué momento ya te encuentras en cuadros estadísticos o de análisis. ¿Correcto? Muy bien. Solamente para distinguir, entonces vamos a expresar acá esa parte, ¿ya? Y una vez que terminemos de expresar esa parte, entonces ya estamos listos ya para ahora sí hacerlo manualmente por ahora, sí, digitalmente y manualmente a la vez, ¿ya? Muy bien. Seguimos entonces, sí, seguimos. Vamos a hablar entonces de lo primero. No sé, pues solamente lo que trato es que ustedes distingan y luego nos ordenamos, ¿no es cierto? Tablas, aquí le llamamos tablas de frecuencia o distribución. ¿En qué momento estamos en una tabla de frecuencias o distribución? Ahí tenemos que apuntar ya. Entonces tú cuando estás elaborando tus tablas, tienes que ver en qué momento estás en una tabla de frecuencia o distribución y en qué momento ya tu tabla se está convirtiendo en un cuadro estadístico o de análisis. Entonces solamente se distingue, no estoy clasificándolo, eso es lo que hay que trabajar ahí. No es que se clasifica, no. Hay que distinguir en qué momento estoy, ¿eh? Entonces cuando tú elaboras una tabla estadística tienes que ver si te has quedado en una tabla de frecuencia o distribución o te has quedado en un cuadro estadístico o también le llaman cuadro de análisis, ¿no? Muy bien, lo lógico es llegar pues a un cuadro estadístico de análisis, es lo lógico, para que esa tabla esté bien expresada, ¿ya? Bien expresada. Eso es lo lógico. Muy bien. Entonces, ¿qué es una tabla de frecuencia o distribución? Lo he puesto acá, solamente para que tú te des cuenta en qué momento estás ahí. Pero, generalmente algunos dirán, pues, si eso es lo que voy a hacer nada más, efectivamente, pero hay que distinguirlo, ¿ya? Muy bien, una tabla de frecuencia y distribución son tablas de trabajo estadístico. Esta partecita es la bonita, ¿no? Entonces, en estas tablas, tú haces todo el trabajo estadístico, ¿sí?
Mejor dicho, ¿qué haces? Mejor dicho es que puedes todavía seguir limpiando tus datos, seguir verificando tus datos, seguir todavía dándote cuenta si tus datos están correctos o no. Entonces se convierten en una tabla de trabajo estadístico netamente. Y aquí haces todo el trabajo estadístico, es decir, ordenas, clasificas, ¿sí? De acuerdo, por supuesto, a un criterio que tú quieras hacerlo, ¿no es cierto? Más que nada los criterios son en función de lo que tú quieres mostrar, ¿no? Y teniendo en cuenta tus datos que tienen, por supuesto. Entonces, repitiendo, son tablas de trabajo estadístico que presentan la distribución de un conjunto de elementos o de un conjunto de datos de acuerdo a las categorías de una variable. Entonces, también hay que ver cómo están las categorías de tu variable que vas a presentar, ¿sí? ¿Y qué es la variable? La característica de estudio que quieres dar a conocer, ¿sí? Esa es la idea. Aunque ya hemos dicho que es una variable, ¿no? Por ahí, y ya decíamos también cuándo está bien determinada. Todo eso lo hemos dicho. Y hoy día ya lo van a repasar porque hoy día voy a enviar las diapositivas. ¿Qué más? Dice, en ella se observa, estamos hablando de la tabla de frecuencias, en ella vamos a observar la frecuencia o repetición de cada uno de los valores de la variable, que generalmente se van a obtener después de realizar la operación de tabulación. Entonces, este lenguaje es cuando tú mismo lo elaboras, cuando tú mismo lo tabulas, cuando tú mismo haces el conteo, toda esa cosa, ¿no? Pero ahora ya hay herramientas también digitales que se pueden obviar un poquito y nos pueden ayudar. Entonces, esa partecita nos puede ayudar la tecnología, ¿no? ¿Qué más? Las tablas también presentan los diversos tipos de frecuencias. Pueden ser las frecuencias absolutas, las frecuencias relativas, las frecuencias acumuladas. Y cuando hablo de acumuladas, se refiere a acumuladas absolutas y acumuladas relativas. Entonces, todas estas frecuencias las vamos a ver, las vamos a manejar técnicamente, pero por ahí lo vamos a teorizar para que se vea cómo es teóricamente, ¿ah? Y por ahora, como verán, estamos, llamémosles entre comillas, teorizando, pero lo estoy dando todo, ¿ya? Si bien es cierto, bastante resumido, pero lo estoy dando, ¿ya? Muy bien. Hasta ahí podríamos decir entonces que esa es una tabla de frecuencia o de distribución de frecuencias. Pero, vuelvo a repetir, y ahí termino, son tablas de trabajo estadístico. Aquí decir se hace todo esto, ¿no? Se hace todo ese orden, toda esa tabulación, todo ese conteo, se hacen todos los tipos de frecuencias, qué sé yo, ¿no es cierto? Y se ordenan de acuerdo a los criterios específicos, específicamente de tu variable y en función de sus categorías. Entonces se convierten netamente en tablas de trabajo estadístico. Entonces, si aquí está todo el trabajo de la tabla, entonces, ¿qué serán estos que están? Cuadros estadísticos de análisis, ¿en qué se diferencian? Ya lo veremos en qué se diferencian, ¿ya? Muy bien, entonces, con esto digo, cuando dije hay que distinguir, es que muchas de las tablas que usted va a encontrar en las redes generalmente se quedan acá. Porque aquí está todo el trabajo, pues, ¿no es cierto? Lógico, se van a caer acá la mayoría. Entonces dicen, esa es una tabla estadística terminada. No está terminada, no está terminada. Porque vamos a ver por qué veríamos más adelante cuándo está terminada. Pero si aquí está todo, efectivamente todo. Vamos a verlo por ahí y rapidísimo por qué no está todo. Pero por ahora nos seguimos enfocando en estas tablas de frecuencia y distribución de manera muy rápida, dije, porque lo vamos a enfocar así y después ya lo vemos ya en la práctica, vuelvo a repetir ya. Muy bien, seguimos. Entonces, cuando tú haces tablas de trabajo estadístico, me estoy refiriendo a tablas de frecuencia o tablas de distribución de frecuencias, esas tablas pueden tomar diferentes formas. Y esas formas son exclusivamente potestad de quien las elabora, ¿sí? ¿Y por qué digo potestad de quien las elabora? Porque el que elabora sabe qué es lo que quiere mostrar y cómo lo debe demostrar, ¿ya? No es que así tengo que dejarlo y ahí nomás lo dejo porque así me dijo el libro. No, el libro solamente dio una orientación y yo también hago lo mismo. Pero tú lo puedes dar el valor agregado, ¿no? La silueta, la forma, llamémosles el adorno, lo haces tuya, ¿ya? Muy bien, pero sí hay que tener en cuenta patrones, que toda tabla tiene un orden, ¿no es cierto? Y debe estar de acuerdo a un criterio donde tú, después que presentas tu tablita, debe hablarse de
ese enfoque o de ese interés que tú quieres mostrar, ¿no? Entonces, una tabla de frecuencia puede tomar la siguiente forma, y no la siguiente forma, sino varias formas. Yo solamente voy a mencionar simbólicamente algunas formas. No es que sean así, sino pueden haber otras que no le he puesto acá, pero que tú puedes hacerlas, ¿no es cierto? Porque las formas, mucho depende ya del elaborador o del investigador, ¿no? Entonces, yo he puesto criterios solamente muy, muy sencillos, muy genéricos, llamémosles así para ser más simples, que sirven solamente de visualización y de algunos términos que debo aclarar ahí, ¿no? Para datos unidimensionales, llamémosles, y la variable es cualitativa, ¿sí? Pues ya puedo hablar directo, ¿no? Porque ya sabemos cuándo la variable es cualitativa, ¿no? Entonces dije, para datos unidimensionales, ¿cuándo decimos eso? Cuando hay una sola variable. Unidimensional es una sola dimensión, una sola variable, ¿ya? Muy bien. Más o menos una tabla de frecuencias debe contener, según la teoría que he hecho, debe tener su variable cualitativa, ¿sí? Y debe tener sus categorías acá, ¿sí? Y bueno, si es que tú lo haces manualmente, aquí va a estar tu columna del conteo, o también le llaman tabulación, o también le llaman tarjas, ¿no? ¿Sí? Y estoy marcándolos así. Eso es generalmente en el tiempo que se hace mecánicamente, a mano, ¿no es cierto? Pero ahora ya les dije que hay muchas herramientas para hacer esto, ¿ya no? Entonces ya generalmente de aquí con las herramientas se pasa para acá, ¿no? Ya te van indicando cuántas hay, ¿no? Porque este conteo de acá es esto, ¿no? N1. Este conteo de acá es acá, y así, ¿no? Aquí es el trabajo mecánico y aquí es el trabajo ya de información que tú encuentras, ¿no? Entonces, lo que quería mostrar en esto es que cuando tú tienes una variable cualitativa, generalmente por conveniencia nada más, no es que así debo hacer, por conveniencia nada más yo le estoy poniendo una variable A, simbología, estoy hablando de simbología, una variable A, simbología, que indica muchas cualidades, ¿no? A sub i indica varias cualidades, en este caso M cualidades, ¿ya? Y las frecuencias absolutas sí también hay que indicarlas. Son aquellas que se utiliza para especificar nuestro conteo. Si acá hay 3, aquí diría N1 va a ser 3. Si acá hay 2, N2 va a ser 2. Si acá hay 5, N3 va a ser 5, ¿ya? Y estas son las posiciones que van asumiendo las frecuencias absolutas. Entonces, son las que se utilizan para contar nuestros datos, ¿sí? Muy bien. Generalmente se menciona N minúscula sub i. Últimamente ya se está utilizando el F sub i minúscula, ¿ya? Entonces, cualquiera que le encuentren es frecuencias absolutas, ¿ya? Si ustedes trabajan con NI, no hay ningún problema. Si trabajan con FI minúscula, no hay ningún problema, ¿ya? Digo así porque las simbologías a veces dicen, el profesor lo hizo con NI. No. Yo puse NI, pero puede ser FI, ya les voy diciendo, es lo mismo, ¿no es cierto? Es lo mismo. Por ahí también he puesto FI, para que vean de que puedo trabajar con cualquiera, ¿ya? Una de las características, que lo voy a mencionar al final ya, que la suma de todas estas me debe dar el total de datos que voy a trabajar esta variable. O sea, todo el total de datos me debe dar aquí en la suma de estas frecuencias, porque claro, he hecho el conteo y la suma me debe dar el total. Y un total de datos generalmente cuando es una muestra es N minúscula, y cuando es una población es N mayúscula, ¿ya? Entonces estamos dando tips, estamos dando alcances, y por eso he hecho más que nada estos cuadritos. Y ya que estoy aquí, esta es las frecuencias absolutas que le estoy diciendo de manera teórica. También están las frecuencias relativas, ¿sí? Generalmente se simboliza por H sub i, esa sí se simboliza por H sub i minúscula, ¿ya? Y también va a expresar la parte relativa que corresponde a este conteo de acá o a esta frecuencia de acá. Docente, N mayúscula dijo cuando era población, ¿verdad? Claro, N mayúscula cuando es población. Y N minúscula cuando es una muestra, ¿ya? Generalmente vamos a trabajar con muestras porque si trabajamos con población son muy grandes a veces los datos y se nos complica un poco el aprendizaje, ¿no? Mejor trabajamos con muestras cortando un poco para que se nos haga más fácil el aprendizaje, ¿ya? Por ahora eso. Muy bien, las relativas, vuelvo a repetir, no es más que la relación entre las frecuencias absolutas respecto al total, ¿no? ¿Qué tanto o qué
qué parte del total es este dato que está acá. Entonces, N1 sobre N me va a dar el H1, ¿no es cierto? Estas son las partes. Si quieres expresarlo en forma porcentual, lo multiplicas por 100. ¿O qué porcentaje del total es N1? Algo así. Entonces, ese cuando estaría multiplicado por 100, ¿ya? Muy bien, y la suma de todos estos me tiene que dar igual a 1, si es que está en tanto por 1. Si está en tanto por ciento, entonces me va a dar 100. Entonces estoy dando propiedades que al final los vuelvo a repetir, ¿no? Al final estoy repitiéndolos, pero aquí lo estoy dando en forma simbólica, ¿ya? Simbólica. Muy bien. Cuando trabajas frecuencias acumuladas, te vas a encontrar que las acumuladas pueden ser frecuencias acumuladas absolutas y frecuencias acumuladas relativas. ¿Ya? Entonces también le llamamos frecuencias absolutas acumuladas y frecuencias relativas acumuladas. Lo que quería dar aquí son las simbologías. Si tú trabajas con un N minúscula, aquí le llaman N mayúscula, ¿no es cierto? Si tú trabajas aquí con una F minúscula, aquí le van a poner F mayúscula, ¿ya? Y vuelvo a repetir, no hay ningún problema, ni tampoco te debes confundir, es lo mismo, ¿ya? Pero son las simbologías que más se utilizan. Últimamente se está utilizando las Fs, y eso es lo que le estoy diciendo. Muy bien, eso no significa de que esto esté mal, simplemente se cambia por F mayúscula, cuando es acumulada. Cuando es simple, N minúscula, ¿ya? Igual manera, en F es F minúscula, cuando es simple, y cuando es acumulada, F mayúscula, ¿ya? Entonces estoy aclarando esa parte. ¿Y qué hace la acumulada? Pues acumular sucesivamente a estas frecuencias absolutas. Si aquí tengo 2, este N mayúscula 1 va a ser 2. Si aquí tengo 3, si aquí hubiera 3 o 5, llamémoslo, aquí 2 y aquí 5, entonces este N2 va a ser la suma de 2 más 5 y aquí va a ser 7. Entonces esto va acumulando sucesivamente a las frecuencias acumuladas. Y de acuerdo al orden. Si estoy en esta posición, N3 mayúscula va a acumular N1, N2, N3 minúscula. Y así, este NM que está al último va a acumular el N1 minúscula, N2 minúscula, N3 minúscula, hasta NM minúscula. Y va a ser acá. Mejor dicho, el total de todos los datos va a ser en la última frecuencia acumulada. Por eso es que esto no se suma. Estos quedan acá nomás expresados acumuladamente, ¿ya? ¿Tienen un fin? Sí. ¿Tienen una importancia? Sí. Entonces, cuando es necesario hay que considerar esta columna. Y cuando no es necesario, no se consideran. Se consideran las columnas que solamente quieres dar a conocer. A manera de aprendizaje estamos poniéndolas todas, ¿no? Porque estamos aprendiendo. Pero cuando ya tú quieres mostrar datos, solamente se colocan las columnas que tú quieres dar a conocer, ¿ya? Y terminamos con las acumuladas. Como ves, estas no cambian de simbología. Si es H minúscula, aquí va a ser H mayúscula. Y si está en función porcentual, aquí también le ponemos porcentual, ¿ya? Y si no está en función porcentual, se queda solamente H mayúscula. Y hace lo mismo, acumular sucesivamente a las frecuencias relativas simples, ¿ya? Listo. Entonces, la última sumará todas las frecuencias relativas y será igual a 1 si es que está esto en tanto por 1. Pero si esto está en tanto por ciento, todo el último va a acumular, esta última va a acumular el 100%. O sea, aquí va a ser 100. Entonces las frecuencias absolutas van con las frecuencias absolutas acumuladas y las relativas con las relativas acumuladas. Exactamente. A esas las acumulan. A esas las acumulan. ¿Ya? Ya Entonces, sé. tengo una pregunta. ¿La frecuencia Sí. relativa siempre va a ser 100%? Generalmente sí. Porque Sí, a veces sucede de cuando que está en función porcentual, siempre va a ser, tiene que darte el 100%. Y cuando está en función, tanto por 1 nada más, la suma va a ser 1, ¿ya? Generalmente, en estadística descriptiva, como la hacemos nosotros, más lo expresamos en forma porcentual porque tiene más sentido, ¿ya? Pero en análisis mucho se utiliza ya el tanto por 1 nada más, ¿no? Ya, pero cuando es que no te da el valor, ese efecto del redondeo nada más, ya, efecto del redondeo. Pero siempre tiene que darte el total, porque estás utilizando el total de datos, ¿no? Cuando dice el total es 100%, no hay problema. A veces por el redondeo, a veces eso sí se da. Muy bien, entonces estoy dando tips nada más para aclarar simbologías, para aclarar algunas cosas que por conveniencia. Esto, por ejemplo, lo he hecho por conveniencia, y estas sí son las mismas simbologías, ¿ya?
A partir de acá, entonces, algunas más iré aclarando y las otras ya lo voy pasando nada más. Entonces, esto, un modelo de cómo son para datos de una variable y cualitativos. Cualitativo me refiero a esta variable, ¿no? A este símbolo. Este es convencional, se llama la variable. La simbología convencional, o sea, conveniencia, pues, ¿no? Sí, ya está. Solamente para que se diferencie nada más, ¿ya? Entonces, también por aquí he puesto, ¿sí? Para datos cuantitativos ahora. Pero he puesto para una sola variable, o sea, unidimensional, pero con valores originales. Significa que los valores, cuando yo presento, son tal y cual como los he recogido. O sea, ahí le llamo originales, ¿ya? Muy bien, más o menos es así, fíjate. La variable entonces es cuantitativa. Convenientemente, si son con valores originales, le he puesto los X u Y, ¿ya? Ahí quería llegar. Pero va a haber datos cuantitativos donde ya los valores, igualito que está acá una variable, pero los valores no van a ser originales, sino van a ser, llamémosles, transformados. Para poder presentarlo hemos tenido que hacer una pequeña transformación, en el otro caso que voy a presentar. Entonces ahí lo vamos a ver. Por ahora originales. ¿Qué significa originales en simpleza? Que conforme lo recogí, lo estoy presentando. ¿Correcto? Ya está. Muy bien. Entonces aquí están. Es una variable cuantitativa, por conveniencia ya le puse X sub Y. La cualitativa por conveniencia le puse A sub Y, ¿ya? Siempre se deben diferenciar. Y nosotros con esta diferencia ya sabemos ponerlo, ¿no? Cuando yo ponga X sub Y, A es una variable cuantitativa, pero con datos originales, ¿ya? Y cuando ponga A sub Y, bueno, es una variable cualitativa. Por ahí va la idea, ¿ya? Por ahí va la idea. Muy bien, entonces, conforme lo recogí, los coloco acá, y estas serían las categorías o clases de esta variable, ¿cierto? Luego haría la tabulación si lo hago a mano, y si lo hago directo, pues pasaría directo ya a las frecuencias absolutas. Que puede ser NI, como los dije, o puede ser FI, no se vayan a olvidar, ¿ya? No va a ser cosa que vean en otro libro, dice FI, ¿qué será? No, ya dije, es la frecuencia absoluta. Muy bien, entonces la idea es simplemente no llegar a confundirnos nada más. Ya después pueden leer cualquier tipo de información. El conteo de tabulación, ¿qué es, profesor? El conteo o la tabulación es cuando tú tienes tus datos recogidos y ponte que tu variable cualitativa, tú estás haciendo número de empresas en el departamento. Entonces, en tus datos pones acá 2, acá 3, acá 5, qué sé yo. Entonces, tú ves cuántas empresas, cuántas empresas se crearon y que fueron creadas, tuvieron solamente, fueron 2, ¿no? Entonces, tú cuentas y te vas a dar cuenta que esas tarjas que vas trabajando, lo vas poniendo acá, al final cuentas, ¿no es cierto? Y dirás, pues, el número de empresas creadas que fueron 2 fueron tanto, ¿no? Se crearon en tal periodo, por ejemplo, ¿no? Sí. Algo así. Entonces, el conteo, las tarjas, la tabulación, es el conteo que le haces a tus datos, ¿no es cierto? Es el conteo que le haces a tus datos. Parece que alguien se desconectó. A ver, rapidísimo. Sí. No quiero dejar a... No, docente, prosiga. Ah, ya, no hay nadie, ¿no? Ya está. Bueno, siempre regreso así porque yo comparto toda la pantalla para que se vea, ¿no? Ya está. Si lo hiciera con una ventanita, sí la puedo. Pero trato de compartir la pantalla para que se vea amplio, ¿ya? Listo, entonces, más o menos ahí, ¿ya? El conteo, las tarjas o la tabulación se llama esta columna donde manualmente vas haciendo tu conteo de tus datos, cuántos van apareciendo de acuerdo a la categoría o clase o valor que le has puesto tú acá, ¿ya? ¿Cuántas empresas X2 hay en mis datos? Y vas colocándola acá y vas haciendo el conteo. Conteo es cuando tú tienes bastantes datos y no quieres equivocarte y vas tarjando, pero vas tarja, también le llaman, ¿no? O vas tabulando, ¿no? Listo. Muy bien, entonces lo que quería mostrar son aquí las formas nada más y cómo voy simbolizando para que no se vaya a ver por qué pongo XY, por qué pongo YY, qué sé yo, ¿no? Ya está. Entonces, más o menos, el resto ya son iguales como los mencioné, ¿ya? Y estoy poniendo todas las frecuencias porque estamos aprendiendo, nada más. Cuando ya tengamos que hacer presentación de datos, ustedes tendrán que ver con qué tipo de columnas quieren presentar sus datos, ¿no?
Por ahora vamos a aprender con todas las columnas, ¿ya? Bueno, entonces ya presenté, para ser más simple, y vamos a correr un poquito ya, para hacerme simple, presenté datos cualitativos. Después presenté datos cuantitativos, pero con valores originales. Entonces, para no equivocarme, repitiendo, ¿cuándo son valores originales? Cuando la variable que es cuantitativa, conforme recogí mis datos, conforme lo presenté acá. Igualita las presenté acá, ¿ya? ¿Qué pasa ahora si yo presento así? Para los mismos datos cuantitativos, ¿sí? Una sola variable, pero ya los valores son modificados. O también le he llamado, yo ya le he agregado o valores interválicos, ¿no? Entonces, cuando ya que tengo que modificar esos datos, lo hago con intervalos, ¿sí? Con intervalos. Entonces, repito, cuando ya tengo que modificar, ya lo hago con intervalos. ¿Cómo más o menos se presentan esos acá? Sí, ahí está, ¿ya? Entonces, la variable le he puesto es cuantitativa, no se vayan a olvidar, y está en intervalos, ¿ya? Está en intervalos. Y la simbología lo he hecho como un intervalo, pero con una variable y, con una variable y. Entonces, generalmente cuando uno trabaja variables y, se refiere a variables cuantitativos, pero que han sido modificados, o para ser simples, han sido expresados en intervalos, ¿ya? Ahora, cuando uno tiene intervalos, puedes trabajar de diferentes formas de intervalos, ¿no es cierto? Puedes trabajar con intervalos cerrados, puedes trabajar con intervalos abiertos, y puedes trabajar con intervalos infinitos, puedes trabajar con intervalos semiabiertos. Yo trabajo con semiabiertos porque es un poquito más robusta y se puede expresar mejor, ¿ya? Se puede expresar mejor. No significa que es la única forma, pero trabajo yo con semiabiertos porque se puede expresar mejor y se puede expresar sin diferenciar. Porque si tú trabajas con abiertos nada más, tienes que diferenciarlo cuando trabajes con cerrados. Sin embargo, acá no diferencias nada y trabajas directo, ¿ya? Muy bien, entonces trabajo con semiabiertos y lo voy a hacer abierto por la izquierda y cerrado por la derecha, ¿ya? Entonces, esta expresión, abierto por la izquierda y cerrado por la derecha, es un término matemático y que ustedes ya deben manejarlo, ¿no es cierto? Pero por ahí lo explicaremos, aunque sea breve, pero lo decimos. Por ahora, simbólico. Y la simbología tiene que ser una simbología interválica, donde tiene un límite inferior y un límite superior, ¿no? Y ya dije que el tipo semiabierto por la izquierda o semicerrado por la derecha es el mismo intervalo. Y ahí en esa forma, y ya también dije por qué voy a trabajar, ¿sí? Así, ¿no? Pero que se puede trabajar con otra forma, sí, pero tienes que saberlo manejar a la hora de utilizar esa forma, ¿ya? Y con esta es más común, y las técnicas que vamos a realizar se puede realizar en cualquiera de las técnicas sin tener que diferenciar nada, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿cuándo hacemos con intervalos? Cuando la variable tiene que ser modificada. ¿Y por qué? Porque tiene sus criterios, ¿no es cierto? Tiene criterios. Es decir, con palabras muy simples diría solamente cuando la variable es muy dispersa, ¿ya? Ya lo vamos a ver por ahí, en la práctica lo vamos a aclarar más y ahí vamos a darnos cuenta, ¿ya? Ya lo vamos a ver. Muy bien, entonces también aquí pondremos sus clases o categorías de la variable. En este caso son las clases interválicas, ¿no? Acá habrá un primer intervalo, un segundo, un tercero, ¿no? Y empezará desde el primer intervalo que empieza en y sub 0 a y sub 1, el segundo que empieza de y1 a y2, el tercero que empieza de y2 a y3. ¿Y qué significa que yo repita este límite? Significa que si yo repito este límite en el segundo, y1 acá, es que aquí considero al extremo, pero acá no lo considero, ¿no? Aquí está abierto, pues. Lo que está abierto no se considera, igual que acá, pero sí se considera el cerrado, ¿no? Entonces, si aquí fuera de 5 a 10, ¿sí? Y aquí sería de 10 a 15, este 10 ya no se considera acá, sino se considera acá. Aquí se considera a partir de 10 hasta 15, ¿no? ¿Se está entendiendo, no? Entonces, eso es manejo matemático, ¿sí?
De todas maneras, yo lo voy a aclarar, como dije por ahí, aunque sea para que se tome en cuenta el criterio, ¿ya? Ya sí. Y la tabla del conteo ya sabríamos decir cuántos de mis datos están contenidos acá en este intervalo y voy trabajando, ¿sí? Si es mecánicamente. Y si es utilizando algún dispositivo del Excel o de otro paquete o de otro software o de otra herramienta tecnológica, lo vas a sacar directo acá, ¿no? Perdón, acá la frecuencia, ¿no? Aquí, cuando tú trabajas variables con intervalos, es necesario que trabajes una columna más, que se llama marca de clase, ¿ya? ¿Qué es la marca de clase? Fíjense que lo estoy diciendo acá, pero algunas cosas que lo estoy particularizando, lo digo nuevamente, ¿no? Lo repito nuevamente y por ahí está la teoría que les voy a alcanzar, ¿ya? La marca de clase no es más que el punto medio de cada intervalo, ¿ya? Pero lo estoy diciendo y lo voy a repetir teóricamente después. ¿Y qué es el punto medio de cada intervalo? Es que yo sumo los extremos, ¿sí? Y lo divido entre 2 y lo voy a ir colocando acá, ¿ya? Por ejemplo, 7 fue de 5 a 10, sumo 5 más 10, 15. Entre 2, 7.5 y lo voy colocando acá, ¿ya? La última, 7 es 10 y aquí es 15, sería 10 más 15 sería 25. Entre 2, 12.5 y lo voy colocando acá, ¿ya? Así más o menos es la idea. Entonces la marca de clase es el punto medio de cada intervalo, ¿ya? Y se denota simplemente con Y, porque este es Y', ¿no? Si ustedes ven, es un Y', pero es una variable Y. Y aquí simplemente Y sencilla, ya no es Y', ¿ya? Así se denota la marca de clase a conveniencia nuestra, Otros lo pueden denotar de otra forma, pero no. En nuestro curso lo vamos a hacer así, ¿ya? Para que la simbología se vea, ¿ya? Para que la simbología se vea y exprese también, ¿ya? Listo. Entonces, como verán, la marca de clase tiene un fundamento de por qué utilizarlo, sí, para los análisis, ya, para los análisis. Y por eso estamos dejándolo como forma de hacer, ¿ya? Y luego vienen las frecuencias que ya hemos dicho cómo son, ¿no? El mismo sentido es las frecuencias. Entonces, repitiendo, datos cualitativos, A sub I. Datos cuantitativos con valores originales, X sub I. Datos cuantitativos con valores interválicos, Y sub I, ¿correcto? Ya está. En intervalo Y', pero la marca de clase Y sub I. ¿Listo? Entonces un poquito que estoy aclarando, ¿sí? Y de aquí ya se pueden presentar infinidad de cosas teniendo en cuenta esto, ¿ya? Esto fue para datos unidimensionales. Entonces, es decir, un solo intervalo. Manejando uno ya se puede hacer de 2, de 3, ¿no es cierto? Para datos bidimensionales algunas situaciones nomás que voy a poner, ¿sí? Por ejemplo, con entrada vertical, ¿sí? En entrada vertical, para que ustedes vean. Vertical son como columnas nada más, ¿sí? Fíjense, se vería así. Tengo una primera variable y tengo una segunda variable, ¿no es cierto? Si la primera variable es cuantitativa y le he puesto X sub I, sería con valores originales. Si la segunda variable es cuantitativa, pero le pongo Y sub J, sería con valores modificados o interválicos. Entonces, eso es lo que hay que ver, ¿ya? Y su forma es de manera o entrada vertical. Luego, entre estos dos variables, también puede ser su columna de tarjas y pues vienen las frecuencias, ¿ya? Entonces, como verán, son modelos nomás que estamos dejando, no es otra cosa, ¿sí? Y lo estamos dejando para que ustedes lo vean, ¿ya? Y como aquí algo más que resaltar, como ya son dos variables, aquí ya no es NI, sino NIJ. ¿Por qué? Porque tiene subíndice I, subíndice J. Entonces, este valor va a representar a la primera clase de la variable 1 y a la primera clase de la variable 2. Por eso se llama N11, ¿ya? Y así todas las frecuencias van a ser con dos subíndices, ¿ya? Más o menos, por ahí va la idea. Para datos bidimensionales con variables mixtas. ¿Y qué significa variables mixtas? Bueno, bidimensionales primero que hay dos variables. Y mixta significa que una podría ser cuantitativa y otra puede ser cualitativa, ¿sí? Y la forma sería a doble entrada. Para que vean otra forma, ¿ya? Para que vean otra forma. Más que nada, esa es la idea, es la intención nada más. Y ahí está, ¿ven? ¿Sí? Entonces, como una es cuantitativa, por ejemplo acá, y está con intervalos porque es Y sub I, ¿no es cierto?
¿sí? Y aquí, a doble entrada es que para la columna es una variable y para la fila va otra variable. Entonces los datos van al centro, como si fuera una hoja de cálculo, va al centro, ¿no es cierto? Esos son los datos. ¿Sí? N11, que es la frecuencia absoluta, ¿sí? ¿Qué representará? Representará los datos de la primera clase de la variable y los datos de la primera clase de la variable A, ¿no es cierto? O de la primera variable y de la segunda variable acá, ¿no es cierto? Y así. Entonces se va a ver cuadros así, ¿no es cierto? Más o menos así. Si queremos la frecuencia relativa será al costado, frecuencia relativa y así, ¿no? O si no, se trabaja simplemente con frecuencias relativas y nada más, ¿no? Muy bien. Entonces verán que la simbología es la que más me interesaba y ya estamos entendiéndolo de manera simbólica, ¿no? De manera simbólica. Sí, escucho. ¿No? Acá ya, listo. Así, se ha digitado mal, ¿ya? Este es minúscula, ¿ya? Sí, es minúscula. La digitación a veces manda mayúscula, ¿no? Automático lo bueno, ¿no? Sí, es minúscula, ya son minúsculas. Ya está, muy bien. Seguimos entonces, con estos ya podemos dar algunas interpretaciones. ¿Qué interpretaciones? Ya lo que he repetido, ¿ya? Pero acá lo vamos a dejar para que no se olviden, ¿ya? Dice, algunas interpretaciones de los cuadros que hemos pasado tenemos, ¿no? Que hemos visto, por ejemplo, esa simbología que simboliza, aquí dije, ¿no? Simboliza la frecuencia absoluta bidimensional, o sea, dos variables, dije, ¿no? Del valor, dice, conjunto iésimo de la primera variable y jésimo, eso lo dije ahí, ¿no es cierto? Muy bien. Esto también, ¿sí? Estas son sumas, ¿no? Que simboliza la frecuencia de valor absoluto correspondiente al ese valor de la primera variable. Esta es una suma que es marginal, ¿no? Que es el valor correspondiente al iésimo valor de la primera variable. Cuando tienes ni punto, es porque de esta segunda variable se van a hacer llamémosle la columna, pero se va a ir sumando de acuerdo a la posición i, nada más, ¿no? Entonces son simbologías que lo estamos poniendo ahí para que tú los identifiques más. Aquí hemos hecho para n.j, o sea, toda la fila y vas simbolizando toda la columna, ¿no es cierto? Y ahora los elementos que los mencioné, esas fueron notaciones. Ahora de los elementos que mencioné, por ejemplo, hablé de los siguientes, ¿no? El valor de la variable o intervalo de clase, que dije que eran categorías o intervalos de clase, dije, ¿no es cierto? Eso van a resultar de la clasificación o categorización de la variable, ¿ya? Se representan por símbolos convencionales. A sub i dije cualitativa, X sub i cuantitativa, ¿te acuerdas? Con valores originales y Y sub i valores cuantitativo con valores modificados o intervalos, ¿no? Y a los intervalos de esta manera, semicerrados por la derecha o semiabiertos por la izquierda, que es el mismo término, ¿no es cierto? Muy bien, todo que está quedando ahí teóricamente. La marca de clase también les dije que era, pero aquí lo estamos denotado por Y sub i. Es el punto medio de cada intervalo y se calcula así, ¿no? Sí lo puse, ¿no? Pero yo les dije ahí cómo se hacía, ¿no? Se agarra de cada intervalo el límite inferior más el límite superior y lo dividimos entre dos. O sea, le hemos puesto ahí. Todo está ahí pesadito, ¿ya? Siempre va a aparecer cuando tú hagas este tipo de, llamémosles de tablas, va a aparecer un término que se llama amplitud de cada intervalo. ¿Ya? La amplitud. ¿Y qué es la amplitud? La amplitud más o menos es, si este intervalo fuera de 5 a 10, la amplitud es esa distancia que hay de acá, de 5 a 10. De 5 a 10, ¿qué distancia hay? Más o menos es 5. Entonces, esa se llama amplitud de cada intervalo, ¿ya? Entonces tú dirás, ¿y qué amplitud le voy a poner cuando yo tenga que hacer mis intervalos? Entonces hay una técnica, ¿no? Esa la vamos a hacer también en la práctica, ¿sí? Muy bien, y la técnica es la siguiente, ¿no?
está denotado por la letra CI. Así lo vamos a denotar nosotros a la amplitud. Y se define, dice, por la relación del recorrido total y el número de intervalos. Entonces, para yo trabajar y saber cómo es la amplitud de cada intervalo, entonces tengo que hacer la relación del recorrido total de quién, de mis datos que estoy trabajando y el número de intervalos que voy a trabajar. De esa relación me va a salir la amplitud de cada intervalo, ¿ya? Muy bien, más o menos simbólicamente se va a ver así, ¿no? ¿Dónde está? Ahí está. La amplitud es la relación del recorrido total y el número de intervalos. El número de intervalos están definidos por M y el recorrido total lo vamos a definir por R, ¿ya? El recorrido total es como el rango, ¿no?, de los datos. Por ahora lo estamos definiendo así como R y después lo vamos a ver como medida, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos la amplitud de cada intervalo y aquí estoy dando unos tips, ¿no? O sea, en el valor que resulte acá, estos valores que resulten acá de la amplitud, aquí les doy unos tips, me parece que sí le he puesto, a ver. Y ahí se recomienda, ahí dicen, ¿no? De ese valor que tú vas a sacar, siempre se recomienda, ¿no? No digamos que, llamémosles como que es una regla, no, se recomienda nada más, ¿ya? Se recomienda. Que a ese valor que tú vas a sacar, siempre expresarlo, ¿sí? No redondearlo, sino expresarlo. Al entero inmediato superior si los datos son enteros. Es decir, si tú estás trabajando datos que todos son enteros, ¿sí?, y tú estás sacando la amplitud y te ha salido, por ejemplo, te ha salido que la amplitud es 5. Entonces, primero, fueron enteros y la amplitud salió 5, entonces la recomendación es que a ese valor hay que expresarlo al entero inmediato superior. Si es 5, el CI debe ser trabajado con 6. ¿Ya? Más o menos esa es la recomendación. Muy bien. Muy bien. Perdón. No comprendí muy bien esa parte. Ya no comprendiste bien esa parte. Vamos a hacerlo con un ejemplo hipotético acá. Rapidísimo lo pongo acá, ¿ya? Una pluma. Si el C sub I, ¿ya? Vamos a suponer que tú reemplazaste el C sub I, ¿correcto? Ahí está. CI igual, y te salió 5, dije, ¿no? Así dije. Ya, tú ya reemplazaste el R por el M y te salió 5, ya está. Pero tus datos, sí, tus datos que has trabajado, todos estos datos que tú has trabajado son enteros. Son enteros, ¿ya? A ver, si me ven que escribo así es porque no se puede escribir muy bien, ya. Mucho más si mi mouse está un poquito malito, peor. Ya, enteros. Todos son enteros. Tus datos los has analizado y son enteros. Entonces tú vas a hacer enteros, ya está, listo. Ya, todos son enteros. Si tus datos son enteros, entonces aquí dice, tú tienes que, la recomendación, expresar al entero inmediato superior si los datos son, ahí dice enteros. Como son enteros, entonces, dices así, entonces, CI para mis datos que voy a trabajar tiene que ser igual a 6. Y este es el que tú vas a trabajar, ¿ya? Este es el que tú vas a trabajar. Ahí. Este es el que tú vas a trabajar. Más o menos así es la idea. O sea, estamos dando recomendaciones para que se haga una tabla homogénea, ¿ya? Homogénea. Algunos no lo consideran, por ejemplo. No consideran eso. Lo ponen así nomás directo, ¿sí? Salió 5 nomás lo ponen. Lo que pasa es que a veces al final hacen arreglos porque ya no fue homogénea la tabla, ¿no? O sea, la estructura ya no le salió homogénea, le salió un poco, llamémosles entre palabras básicas, dispersa, ¿no? Entonces, esta recomendación es para que te salga la tabla, la elaboración de la tabla homogénea, ¿ya? Muy bien. Si más o menos por ahí me entendiste, veamos qué pasa con el resto, ¿ya? Otra recomendación, todavía se puede leer antes que borre. Dice, se recomienda nuevamente aquí expresar al décimo inmediato superior, dice así, si los datos contienen parte decimal hasta los décimos. Por ejemplo, dice, tus datos son así, ¿ve? Este conjunto de datos ya no son enteros, sino más o menos son así como estos. Son así como estos, ¿no?
por decirte, etcétera, ahí dice etcétera, ¿sí? Por decirte son así, 10.4, 13.5, 16.1. Estos son tus datos ahora, ya no son enteros, sino son así como estos que están acá, ya, son así como estos. Entonces, si tus datos son así, tú te das cuenta, ya no son enteros, pero sí tienen parte decimal, pero solamente tienen 1, ya, tienen hasta un décimo, dice, ¿no? Entonces dice, si ocurre eso y te saliera, y vamos a suponer que te sigue saliendo 5 la amplitud a la hora que reemplazas, entonces, ¿cómo debe ser tu amplitud de trabajo? Dice, se recomienda expresar al décimo inmediato superior si los datos contienen parte decimal hasta los décimos. Si contienen parte decimal hasta los décimos, entonces, si me salió 5, ¿cuánto sería tu amplitud? Ya no sería 6, ya no sería 6. ¿Por qué? Porque tus datos tienen hasta los décimos. Aquí te salió 5 exactos, mejor dicho, 5.00. Nada más, ¿no? Pues aquí sería, para tu amplitud sería 5.1. Porque se recomendó expresarlo al décimo inmediato superior. ¿Y cuánto era el décimo acá? 0, porque es entero. Entonces el inmediato superior fue 1. O sea, el décimo nomás. Más o menos con esa recomendación estamos buscando de que tú utilices la amplitud de tal manera que sea homogénea y pueda considerarte a tus ejemplos en esa tabla exactos, ¿no? Sucesivamente se hace con el resto que vaya apareciendo. ¿Y qué sucesivamente? Ahora sí lo digo ya de manera teórica, sí. Todo lo vamos a hacer de manera práctica, efectivamente, pero por ahora de manera teórica. Voy a borrar esto para que se vea así. Ya está. Ahí está. Voy a borrar ahí. El tercero dice así. Se recomienda expresar al centésimo inmediato superior, al centésimo, ¿eh? Si los datos que contienen decimales hasta los centésimos, es decir, todos tus datos que estaban acá, ahora son estos que están acá. Tienen hasta 2 decimales o hasta los centésimos. Entonces, si tu amplitud era 5.00, ¿cuánto sería tu amplitud ahora con estos datos? Sería 5.01, ¿cierto? Porque hasta 2 decimales, hasta 2 decimales, ¿ya? 5.01. Pues así más o menos es la idea. Sucesivamente, si fuera más, ¿no? Si fuera con 3, hasta el tercer decimal, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, más o menos hemos dado la idea de ver que esta amplitud, por lo menos, se cuadre de tal manera que cuando tú armes tus datos, armes tu tabla para ser más sencillo, ¿sí? Cuando armes tu tabla para ser más sencillo, se te haga una tablita exacta en su formación, ¿ya? En su formación. Muy bien, entonces, esto, si no se entendió aquí, lo vamos a repetir, así que no hay problema, pero aquí está la teoría, ¿ya? Para que tú la revises si es que necesitas hacerlo. No hay problema. Entonces, esa fue la amplitud. Y pues hemos visto por ahí otro término, número de intervalos, ¿no es cierto? Que le pusimos M, ¿sí? ¿Y qué es el número de intervalos? Pues la cantidad de intervalos que vas a trabajar. ¿Cuántos voy a colocar yo? No sé. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Cuántos voy a trabajar? Entonces, hay una propuesta por un investigador llamado Sturges, que es la que más utilizamos, ¿no? Un poquito conservadores y es la más adecuada, no, sino la que más se utiliza. Entonces, porque hay otros métodos, por si acaso. Hay otros métodos. Pero este es un poquito más conservadora y más asequible para la precisión, ¿ya? ¿Y qué nos dice Sturges? Dice que el número de intervalos, definida por M, ¿sí? M es el número total de la muestra, N, ¿no? Pero M es el número de intervalos, ¿no? Que vas a utilizar. Es igual, dice, a 1, ahí dice 1 más 3.332 logaritmo de N, donde N es el número de datos que vas a trabajar. Vamos a suponer que tú tienes 50 datos y dices, ¿cuántos
¿cuántos intervalos debo considerar para 50 datos? Entonces pones logaritmo de 50 por 3.332 y le sumas 1. Y ese valor m es el que vas a trabajar. Si te saliera 6.1, ¿cuánto vas a utilizar? Si te saliera 6.1. Algunos dirán 6. Si te saliera 6.5, ¿cuánto vas a utilizar? Otros dirán, no, 7 porque 6.5. Y si me saliera 8.00, ¿cuánto voy a utilizar? Entonces, también nos da algunas recomendaciones. Sí, se da algunas recomendaciones, ¿no? Cuando utilizas esto, ¿ya? Y dice simplemente que se recomienda, por ser esta fórmula un poco conservadora, el resultado de m que te salió acá 6 y x que te dije, expresar al número entero inmediato superior. ¿Cómo? De lo que te expliqué, ¿no? Si te salió 6.0, la recomendación es que lo expreses al entero inmediato. Si es 6.0, 7, vas a con 7 intervalos. Si es 6.5, la recomendación es no redondear, expresarlo. Si sigue siendo 6, sigue siendo 7. Así sea 6.1, 6.2, tienes que pasarlo a 7. ¿Ya? Y en los ejemplos dice eso, ¿no? Si m es igual a esto, por ejemplo, entonces, según la recomendación, m es igual a 6. Mira. Si m fuera esto, según la recomendación, m es igual a 7. Y este es así, según la recomendación, m es igual a 8. Por decirte, son ejemplos, ¿no? Listo. Esa es más o menos la recomendación. Sí, escucho. 9, pasa 9. Sí. Esta es la recomendación, ¿no? Pasa 9, ¿ya? Entonces, más o menos lo que hizo compañero, y eso es lo que, por eso se pone estos ejemplos, ¿ya? Muy bien, y ahora sí ya pasamos a las frecuencias absolutas, ¿sí? O repetición. Aquí le he puesto que son, ¿sí? Ya eso ya lo he dicho ya, de manera en los cuadritos, pero es el número de veces que se repite un determinado valor de la variable, es lo que le he dicho, ¿no? Y en el caso de intervalos es el número de observaciones comprendido en dicho intervalo, o sea, la misma expresión. Entonces, dice, estas frecuencias lo representamos por NI, pero también les dije que podía ser representada por F sub I, también se los dije clarito, ¿no? Ya, donde M se representa el número de valores distintos que toma la variable, ¿no? Eso es muy cierto, ¿no? Ya está. Muy bien. Otra de las frecuencias que dije por ahí, ¿cuál era? Bueno, aquí, claro, la relativa. Bueno, aquí he puesto una nota, ¿no? Algunos autores utilizan la siguiente notación, F sub I, para representar la frecuencia, o sea, F sub I es igual a lo mismo, ¿no ven? ¿Se dan cuenta? Pero lo pongo ahí, ¿eh? Por si acaso. Las frecuencias relativas, entonces, ya dije, es el cociente de F sub I. Mira, acá lo pongo F sub I, podría haber puesto N sub I, ¿se da cuenta? Para que vean de que es lo mismo, no más que nada, ¿sí? Después que pongo esta nota, yo lo comienzo a poner así, para que vean que es lo mismo, ¿no? Dice que se representa por H sub I con I igual 1, es decir, H sub I se encuentra así, ¿no? Y ese es tanto por 1. Si quieren expresarlo en tanto por 100, se multiplica por 100, ¿no es cierto? Eso es lo que dije, ¿ya? Muy bien. Entonces, todo lo que dije ahora sí ya lo estoy reclutando acá para que ustedes lo tengan, ¿ya? Las frecuencias absolutas acumuladas, ya les dije que resulta de acumular sucesivamente a las frecuencias absolutas, en este caso NI, ¿no? Podría ser FI, es lo mismo. Ese es cuando son absolutas acumuladas. Y cuando son relativas acumuladas es AH sub I, ¿no? Entonces, ¿cómo les dije que se hacía? Así de. La primera era igual a la primera, la segunda ya reunía la primera más la segunda y también se puede expresar N1 más N2. En la práctica hago esto, ¿ya? En la práctica ya lo voy a ver con ustedes, hago esto ya. Esto hago. Este último hago ya. Entonces, como esto lo hago en la práctica, en la parte sencilla estamos haciendo esto, ¿no? La suma acumulada, ¿ya? Y decía que al final este último acumulado era igual al total de datos de N punto, ¿ya? N minúscula. Si son muestras, si son poblaciones, N mayúscula, ¿no es cierto? Las relativas acumuladas ya hacía a las relativas simples, ¿no? Sí, igualito, ¿ve? Igualito la pongo, sino que ahora lo hago para las relativas, ¿ya? Y al final, en la práctica hago esto, ¿no? La H mayúscula con la H minúscula, ¿sí? Esto es en la práctica, y lo vamos a ver, ¿ya?
¿Qué más puse? Ya las propiedades, ¿no? Las propiedades también las iba mencionando, ¿sí? Las frecuencias absolutas, dice NI o FSI, y las frecuencias absolutas acumuladas son números enteros no negativos y no mayores que n. Ah, sí. Cada vez que ustedes hagan esta columna no puede haber negativos, ¿no? Sí. O cada vez que hagan la acumulada tampoco puede haber negativos. Eso es imposible, ¿ya? Entonces, simbólicamente, notativamente se ve así, ¿ya? De igual manera, para las frecuencias relativas no puede haber negativos, ¿no? Porque estamos haciendo una suma, ¿ya? Otra, la C, la suma de todas las frecuencias absolutas es igual al tamaño de la muestra, se lo dije, ¿sí? Y se expresa así, ¿no? La suma de todas las frecuencias relativas es igual a la unidad, también lo dije, o es igual al 100% cuando está en forma porcentual, ¿no? Ahí está. Más he puesto propiedades de las frecuencias, dice, ¿no? La última frecuencia acumulada es igual al tamaño, sí, también lo puse, sí. La relativa es igual a 1, sí, en tanto por 1, y es igual a 100 en tanto por ciento. Y toda frecuencia absoluta, sea absoluta o relativa, es mayor o a lo sumo igual que la anterior, y menor que o a lo sumo igual. Y eso se da. Es decir, ninguna frecuencia acumulada puede ser menor que la anterior, a lo más puede ser igual, ¿no? Que la frecuencia absoluta en esa posición que está, ¿no? Eso se da con esa expresión, ya. Muy bien, creo que hasta ahí, no creo que no nos va a dar más el tiempo, no sé con cuánto estamos, si ya no nos da más tiempo, ¿ya? Hasta ahí entonces son las frecuencias o la tabla de distribución o de frecuencias, ¿sí? Muy bien, nos queda solamente expresar un poquito a los cuadros estadísticos. Y en la siguiente sesión ya vamos a tener entonces un tiempo para ya hacer datos, ¿ya? Para hacer ya prácticas, ¿ya? Vamos a trabajarlo ahí. Y también primero hablaremos de los cuadros estadísticos, que es bastante cortito, ¿ya? Listo, no hay problema. Ya está. Y hacemos ya la primera práctica, o iniciaremos a hacer nuestra primera práctica, ¿ya? Hasta aquí creo que ya es, aunque ya hay bastante de práctica, pero ya todavía lo hemos hecho teórico, ¿sí? ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Docente, Sí. ¿nos podría brindar el material que nos está señalando en estos momentos? Claro, le voy a enviar a sus correos. Sí. Sí. Ah. Ya le dije eso al principio, ¿no es cierto? Que le voy a enviar a sus correos. ¿Sí? Desde el principio que empecé hasta esto último que voy a dar, les voy a enviar, ¿ya? Y conforme ahora vayamos avanzando, les voy a ir alcanzando, ¿ya? Para que ustedes ya empiecen a trabajar, ¿sí? Profesor, disculpe, cuando usted vaya a hacer los ejercicios, ¿podría grabar la clase para subirlo ahí al drive? Yo no te ofrezco grabarlo, pero si ustedes lo pueden grabar sería mejor. Uy, mi internet sí es un poquito... Que lo comparto acá donde estoy yo con mucha gente, ¿no? Están trabajando a mis costados. Sí, entonces me ayudan a veces cuando estoy trabajando ahorita, pero grabarles sí me va a ser difícil y no puedo comprometerme cuando les puedo fallar, ¿ya? Pero si ustedes pueden grabar, no hay ningún problema, ¿sí? Yupan creo que graba las clases. El delegado, profesor. Claro, pueden grabarlo. Yupanqui sí. es el que graba las clases. Ya, pues, no hay problema, pueden grabar, no hay problema, ¿sí? Te das cuenta, ya por lo interno ustedes se pueden compartir, no hay ningún problema, ¿no? No hay ningún problema. Mientras todo sea para trabajar, no hay ningún problema. No va por otro lado. A ver, por acá estoy con la asistencia del intranet, ¿sí? Ojalá estén todos. Abado Coña, Ricardo. Rapidísimo la asistencia. Abad. Presente. Ya, Abad Tineo Hilda. Presente, profesor, buenos días. Correcto, Ancajima Cabero. Presente, profesor, buenos días. Bautista Pingo Walter. Presente, profesor, buen día. Correcto, Carrillo Canales Vania. Presente, profesor, buenos días. Carrillo Salazar José. Carrillo Salazar José. Castillo Mogollón Yaret. Presente, profesor.
Correcto. Clotario Castillo Víctor. Presente, profesor. Córdoba Olivos Marco. Presente, profesor. Correcto. Cruz Guerrero Zulema. Presente, profesor. Correcto. Del Rosario Flores Caterín. Presente, profesor. Buen día. Correcto. Delgado Zúñiga Carlos. Presente, profesor. Buenos días. Correcto. Dios Melgar Marco. Presente, buenos días. Correcto. Domínguez Morales Anderson. Presente, profesor, buenos días. Correcto. Gutiérrez Carrillo Byron. Presente, profe. Buenos días. Correcto. Gutiérrez Cedillo Israel. Presente, profesor. Buenos días. Correcto. Guamán Ramírez Ángel. Presente, profesor. Buenos días. Correcto. Huaraca Herrera Leonardo. Presente, profesor. Buenos días. Correcto. Imán Tapia Diana. Presente, profesor. Buenos días. Correcto. Izquierdo Lazo Dayani. Presente, profesor. Buen día. Correcto. Izquierdo Silva Ireina. Buenos días, profesor. Presente. Correcto. Mendoza Rodríguez Stewart. Buen día, docente. Presente. Correcto. Docente, disculpe, escucho. ¿me puede considerar rey en la lista? Estuve presente, lo que pasa es que no pude responder. Ya, ahorita, espérate, no quiero salir de acá, ¿ya? Ojeda Carrillo Pedro. Buen día, profesor. Presente. Olivares Bravo Davis. Buen día, profesor. Presente. Correcto. Olivos Nole Sommer. Presente, profesor. Correcto. Pacheco Apolo Ashley. Buen día, profesor. Presente. Correcto. Peña Cebedón Ricardo. Presente, profesor. Buenos días. Correcto. Pingo Rodríguez de Nilsson. Presente, profesor. Buen día. Correcto. Ríos Torres Iron. Buen día, docente. Presente. Irion es. Irion, ¿no? Ya. Correcto. Rodríguez Chinchay Isaías. Presente, profesor. Correcto. Rodríguez Rementería Kelly. Presente, profesor. Correcto.